Bien, hermanos, les saludo, un saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de participar de la palabra de nuestro Dios. Bien, vamos a pasar directamente a esta palabra maravillosa, la cual se encuentra, hermanos, en el libro de Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, del primer versículo en adelante. Y le damos lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria de nuestro Dios. Y dice así la palabra. Daniel capítulo 6 del primer versículo. Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en todo lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vives. Todos los gobernadores del reino, magistrados y sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste,
sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Bien, hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Una palabra, como siempre la palabra de Dios va a ser maravillosa, de bendición. Vemos aquí la historia de Daniel. Y un joven siervo de Dios, consagrado al Señor, amaba a su Dios y conocía a su Dios. Y este joven había sido llevado cautivo por el rey Nabucodonosor desde su tierra de Judá,
y eran cautivos en esta nación. Pero estando ellos en esa condición, cautivos por otros países, otras ciudades, ellos estando ahí, aún así Dios era con ellos. Y Daniel se guardaba y se cuidaba para su Dios, estando en esclavitud, siendo un esclavo. Como dice aquí la palabra, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Los sátrapas de aquella época eran hombres que eran nombrados para que gobernasen en varias provincias. A cada uno se le daba una responsabilidad de gobernar en el reino del rey Darío, porque era un reino grande, y le pareció bien al rey nombrar estos cargos. Y la palabra nos narra de que estos hombres eran hombres sabios, capacitados para gobernar una región, y las funciones de ellos era hacerse cargo de toda la población civil, de todo lo que constituye una región, la población civil, la población militar, también de recaudar impuestos. Tenían un cargo enorme, grande, importante, y debían ellos administrar y gobernar aquella región, y debían poseer ciertas cualidades, hombres inteligentes, sabios, porque no cualquiera puede hacerse cargo de una ciudad, de una región. Tiene que ser gente preparada. Y Darío, el rey, nombró a estos 120 sátrapas, y entre los cuales se encontraba Daniel. Y el rey Darío conocía a Daniel, y dice la palabra, y sobre estos sátrapas 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Daniel fue nombrado como gobernador, él y 2 más, sobre aquellos sátrapas. Es decir, Daniel tenía una autoridad superior sobre estos sátrapas, que ellos debían dar cuenta a Daniel de su administración, de su cargo, de la provincia. Y debían dar cuenta a Daniel, porque así lo había dispuesto el rey. Y vemos que la palabra dice, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Entonces, ellos deberían, no sé si mensualmente o al año, traer y dar cuenta a Daniel, porque Daniel estaba sobre ellos como gobernador. Y dos más, en total eran 3 gobernadores sobre estos 120 sátrapas. Y debían dar cuenta constantemente a Daniel de su administración, para que el rey no fuese perjudicado. Perjudicado en todo sentido, financieramente, para que no fuese engañado, para que estos sátrapas no engañasen o no robasen, porque tenían cargos importantes y administraban muchos bienes que
eran del rey. Ellos simplemente debían gobernar y tenían que dar cuenta a Daniel para que el rey no fuese perjudicado. Dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en lo relacionado con la ley de su Dios. Cuando la palabra aquí nos habla de que Daniel era superior a estos sátrapas, porque había en él un espíritu superior. Aquí la palabra superior no se refiere en cuanto a una capacidad, una inteligencia, no se refiere solamente a que él podía ser y ocupar un cargo de gobernador en cuanto a inteligencia, porque los mismos sátrapas también eran hombres instruidos, sabios y capacitados para gobernar cada uno una provincia. Por eso que habían sido puestos en aquellos puestos. Pero aquí la palabra de Dios nos hace una diferencia de Daniel en relación con los demás gobernadores y sátrapas. Dice la palabra de Dios, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu superior. Se refiere no solamente a su capacidad de gobernar. Había algo en Daniel que lo hacía diferente como persona, como administrador. Había un espíritu en él que lo destacaba de los demás sátrapas, que sobresalía en sus cualidades como persona, como administrador. Por eso que la palabra aquí dice que en él había un espíritu superior. Está hablando que Daniel tenía, aparte de su inteligencia de administrar, de gobernador, un espíritu que lo hacía diferente a los demás. Y el rey sabía aquello, el rey se daba cuenta, por eso que lo puso como gobernador sobre estos 120 sátrapas. Y Daniel, con su forma de ser y de administrar, sobresalía, porque era diferente como persona, sus cualidades eran diferentes a los demás. Era una persona con un espíritu, la palabra nos dice que él era una persona de confianza. Más abajo si leemos, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Por qué el rey pensó? ¿Por qué el rey hizo una diferencia sobre Daniel, habiendo más gobernadores que tenían la capacidad de gobernar y administrar? Pero el rey separaba a Daniel y lo miraba con otros ojos, porque Daniel era diferente. Y la palabra nos dice que en él había un espíritu superior. Y si leemos más abajo dice, entonces
Los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí la palabra nos da a entender de qué está hablando la palabra cuando dice que Daniel era superior, que había un espíritu superior en él que lo hacía diferente. Está hablando de una persona intachable. Estos sátrapas también eran inteligentes, pero no eran como Daniel, porque en ellos no había lo que había en Daniel, que lo hacía diferente. Dice la palabra de Dios que quisieron acusar a Daniel porque le tenían envidia, celo, porque no era como ellos. Daniel se distinguía porque sus cualidades eran diferentes, porque sobresalía. Era una persona sin falta, sin vicio. Y dice, porque él era fiel y ninguna falta fue hallado en él. Estos hombres, conforme a su sabiduría humana, querían perjudicar a Daniel y buscaban en él alguna falta, pero no pudieron encontrarla. No, aunque ellos se esforzaron en gran manera, y eran 120 más otros 2 gobernadores. Todos se juntaron para dañar y perjudicar a Daniel ante su rey, pero no hallaron en él ninguna falta. De eso es lo que está hablando la palabra de Dios, de que Daniel era diferente, que era superior, que había en él un espíritu superior. No está hablando de su capacidad intelectual ni su capacidad para hacerse cargo como gobernador. La palabra aquí está hablando cuando dice que él era superior, que era diferente como persona en sus cualidades como ser humano, como un hijo del Dios Altísimo. A eso se refiere que en él había un espíritu superior. Si Dios era con Daniel, era el espíritu de Dios que estaba en él que lo hacía diferente. Porque un hijo de Dios, hermanos, donde quiera que él esté o se encuentre, o esté trabajando, desempeñando cualquier función, como lo que estaba aquí Daniel, aunque él era un esclavo, había sido tomado prisionero y traído, no solamente él, sino que otros más, otros de sus hermanos. También la palabra nos narra Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos jóvenes, estos hombres, como hijos del Dios viviente, se destacaban en su manera de proceder y de hacer su trabajo. Eran hombres fieles, sin tacha, sin vicios, sin falta. Y ellos, aunque siendo esclavos y siendo cautivos, ellos cumplían su función como hijos de Dios, como hijos del Dios Altísimo. Y es por eso que estos hombres querían dañarlo, querían perjudicarlo, porque los celos, la envidia, la maldad, siempre está en el corazón de aquellos que no sirven a Dios, de aquellos que no conocen a Dios. Siempre van a querer estar encima de los demás. Y cuando ven a alguien que sobresale y tiene cualidades diferentes, ellos tratan de perjudicarlo, como quisieron estos sátrapas y gobernadores perjudicar a Daniel.
Pero vemos que Daniel seguía adelante, aunque tenía esos enemigos. Él seguía cumpliendo su trabajo como gobernador ante su rey y seguía desempeñándose y confiando en su Dios. Porque cuando está el Espíritu de Dios en el corazón del hombre, de la mujer, va a seguir adelante, aunque traten de dañarlo, perjudicarlo otras personas que no conocen a Dios, o muchas veces aquellos que dicen conocer a Dios y en sus corazones hay celo, envidia contra su hermano, porque lo ven que en él hay algo diferente. Porque cuando un hijo de Dios se consagra a Dios y es fiel a Dios, siempre va a tener el favor de Dios y va a ser honrado en lo que hace, en lo que él está a cargo. Daniel estaba a cargo sobre estos sátrapas y el rey notaba en él una diferencia, que no era como los demás. Por eso lo quiso poner sobre todo el reino. Y vemos que siempre va a existir en las personas la envidia, porque el corazón del hombre es inclinado al mal, es perverso, porque ¿quién conocerá el corazón? Solamente Dios lo conoce. Y la palabra nos dice que estos hombres quisieron perjudicar a Daniel y no hallaron en él ninguna falta, ningún vicio para poder enlodar su trabajo, su vida, su actuar. Pero, como dice la palabra de Dios, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Por eso que era superior. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice que Daniel era superior a todos esos sátrapas. Y el rey se daba cuenta de aquello. Por eso lo puso sobre estos sátrapas. A eso se refiere que era superior. Un hijo de Dios tiene que ser superior, tiene que distinguirse de los demás, porque somos servidores del Dios Altísimo y en nosotros ha sido puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y debe haber una diferencia en cuanto a los demás que nos rodean. Esa diferencia debe ser notoria. Como buenos administradores, como buenos trabajadores, como buenos hijos de Dios, debe existir esa diferencia. No debemos ser iguales a los demás. Estos sátrapas, aunque eran hombres sabios y entendidos, eran hombres envidiosos, perversos. La palabra nos narra que estos sátrapas siempre en ellos había avaricia, maldad, y trataban, aunque ellos tenían una posición importante, pero cuando el corazón del hombre está apartado de Dios, siempre va a estar en él la avaricia, la maldad, el egoísmo, los celos, y tratará siempre de adquirir y querer más y destruir a aquellos que sobresalen. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Pero Daniel era un servidor, un siervo del Dios Altísimo, conocía a su Dios. Por eso que él, aparte de su capacidad para administrar, en él había esa diferencia. Y esa diferencia, hermano, debe estar en cada uno de nosotros, que somos
siervos de este mismo Dios al cual Daniel servía. Debemos ser diferentes en todo, hermanos, donde quiera que vayamos y nos encontremos, porque Daniel había sido traído como esclavo de Judá, él y sus demás hermanos. Pero él, aunque era esclavo, aunque estaba en una condición que no era quizás muy grata, porque había sido esclavizado y sacado de su patria, de su tierra, aún así él seguía siendo fiel a su Dios, seguía siendo un verdadero servidor del Dios Altísimo. Nosotros, hermanos, nos encontremos en las condiciones que nos encontremos, debemos seguir siendo luz, debemos seguir siendo sal de la tierra, aunque estemos en la condición que estemos, o tu posición o tu trabajo, sea cual sea, por humilde que sea tu trabajo, tú debes ser diferente a aquellos que te rodean. Tú debes mostrar que tú conoces y eres un siervo del Dios Altísimo, porque nosotros nos ha sido puesto en nuestros corazones un espíritu superior. ¿Superior en qué? Un Espíritu Santo. A eso se refiere. Ese espíritu que viene de lo alto, que es de nuestro Dios. Ese espíritu tiene que hacer la diferencia de nosotros que hemos sido apartados y hemos sido llamados a estos caminos de santidad. Y Dios nos llamó para que seamos diferentes, porque vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Y una luz no puede ser puesta debajo del almud ni esconderse, sino que esa luz debe ser puesta en alto para que alumbre. Así alumbraba Daniel. Por eso que el rey notó esa diferencia, notó que en él había un espíritu superior. No era un hombre corrupto, no había maldad en él, no había en él tacha, ni vicio, ni falta alguna. Por eso que era superior. Hermanos, nosotros debemos ser como este Daniel, porque también somos siervos del Dios Altísimo, y se debe notar esa diferencia. Y cuando tú obedezcas como hijos de Dios, porque hemos sido llamados hijos del Dios Altísimo, y el Dios al cual nosotros servimos, Él es santo, Él es puro, y nosotros debemos ser santos, porque así la palabra nos dice, ser santo porque yo soy santo. En nosotros no debe haber ni sombra ni tiniebla alguna. Como hijos de Dios, como nos encontremos desempeñando nuestro trabajo, debemos también mostrar esa diferencia. Debemos ser hombres limpios de corazón, sin vicios, sin tacha, sin maldad. Hermanos, si tú estás puesto por Dios y Dios te ha entregado a ti un trabajo, un hogar, una familia, tú tienes que ser luz. En ti tiene que estar esa diferencia, porque Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Y si dice que es santo, no debe haber en nosotros ninguna mala conducta, ningún pensamiento ajeno a lo que Dios quiere que seamos. Daniel se destacaba por eso de los demás.
Por eso que dice la palabra que en él había un espíritu superior, que él era superior a los demás. A eso se refiere, porque estos gobernadores, sátrapas, buscaron cómo enlodar a Daniel y no pudieron encontrar en él nada malo, sino que fueron todos defraudados porque no encontraron en él ninguna falta. Por eso que era superior. Y dice la palabra, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en lo relacionado con la ley de su Dios. No encontraron nada malo en él, en lo relacionado a su consagración con su Dios, porque Daniel conocía a su Dios y conocía la palabra y los mandamientos de Dios, y trataron de enlodarlo en ese sentido, pero no pudieron encontrar en él nada, porque él era fiel a su Dios, él era obediente a la palabra de Dios, y no encontraron en él cosa alguna. Y dice aquí la palabra de Dios, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en lo relacionado con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así, Rey Darío, vive para siempre. Todos estos sátrapas, gobernadores, príncipes, se reunieron y trataron de buscar una forma, porque no pudiendo encontrar una falta alguna en Daniel, ellos buscaron una forma para perjudicar a Daniel. Y se esforzaron y fueron ante el rey estos príncipes, sátrapas y gobernadores, y le dijeron al rey que promulgase una ley para que poder solamente perjudicar. Ese era el motivo, porque era tan grande la envidia, el celo que había en ellos, que quisieron con esta ley solamente dañar y perjudicar a Daniel. Hermanos, cuando un hijo de Dios se consagra a su Dios, siempre va a tener luchas, dificultades, porque estamos en un mundo donde este mundo solamente hay tiniebla, hay injusticia, hay gente que está sumida en las pasiones de este mundo, de esta carne, y en ello no está esa luz, no está esa diferencia que hay en nosotros, en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Está ese espíritu superior que nos hace diferente, que somos hombres y mujeres que no corren en este mundo, en ese desenfreno que está toda la humanidad, y que cada uno hace como él quiere, y en ellos hay solamente pensamientos de maldad, de dañar a su prójimo, de abusar, de poder sacar siempre ventajas sobre el otro, como estos sátrapas, no conformándose con lo que tenían, querían más, porque así es el corazón que no ha conocido esta luz admirable que nosotros hemos conocido. Hermanos, nosotros vamos a tener luchas, dificultades, pero debemos seguir adelante siendo fiel a nuestro Dios. No debemos ser vencidos por el mal. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos vencer el mal con el bien,
Siempre debemos seguir adelante siendo como siervos del Dios Altísimo, diferentes como era Daniel. Y él, aunque procuraron enlodarlo, él siguió adelante. Y dice la palabra de Dios que aunque esta ley no podía él orar a su Dios, dice que él igual se levantaba de mañana y con las ventanas abiertas oraba en dirección a Jerusalén 3 veces al día. Y Daniel no lo hacía para llevar la contraria a su rey. Él lo hacía porque él necesitaba día tras día orar a su Dios y dar gracia por lo que Dios hacía con él. Aunque él era esclavo, él daba gracia a su Dios todos los días, 3 veces al día. Y él lo hacía por gratitud y alababa y oraba a su Dios y agradecía todos los días. Y eso, estos hombres quisieron impedirlo, porque así ellos podían acusar a Daniel, porque sabían que Daniel era fiel a su Dios y que él iba a seguir orando aunque hubiese una ley. Hermanos, nosotros nos encontremos en las condiciones que nos encontremos, debemos seguir adelante siendo fiel a nuestro Dios y no debemos, aunque te hagan daño, aunque seas perseguido, aunque los que te rodean no desean el bien para ti, tú debes seguir adelante como un siervo del Dios Altísimo, marcando la diferencia, como lo hacía Daniel, porque en nosotros, nuestro Dios ha puesto ese Espíritu Santo, el cual nos hace diferentes, aunque nos encontremos muchas veces en circunstancias adversas, como este Daniel que era extranjero, era esclavo, pero él seguía siendo fiel a su Dios y el rey lo había puesto en un lugar de honra. ¿Por qué? Porque Daniel seguía siendo diferente, aunque las circunstancias no eran buenas como esclavo. Nosotros, hermanos, estemos en la condición que estemos, debemos, por sobre todas las cosas, ser hijos del Dios Altísimo. Y en nosotros debe estar esa misma naturaleza que estaba en nuestro Señor Jesucristo, que estaba en Daniel, que somos diferentes, porque para eso hemos sido llamados, para ser luz del mundo y sal de la tierra. Y Daniel siguió adelante y vemos que la palabra de Dios nos narra que fue llevado ante el rey y el rey lamentó mucho haber firmado esta ley, este edicto, porque él amaba a Daniel, lo amaba y no se dio cuenta que estos hombres todo lo que hicieron era para perjudicar a Daniel. Y le dolió en su corazón haber firmado, pero ya no podía retractarse porque ya era una ley y no podía ser abrogada, no podía, él como rey no podía negarse a cumplir esta ley, porque así estaba escrito, tenía que cumplirse. Y Daniel fue llevado al foso de los leones. Y vemos como la palabra nos narra de que nada le aconteció. El ángel de Jehová vino y tapó la boca de los leones. Hermanos, cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, aunque el enemigo quiera destruirte, no podrá, por cuanto tú eres un verdadero siervo del Dios Altísimo, un verdadero hijo de Dios, y que en ti no hay falta alguna, que eres
un hombre, una mujer íntegro, con un corazón limpio. Nada ni nadie te podrá tocar. Nada podrá hacerte daño si Dios no lo permite, porque al Hijo al cual obedece a Dios, el cual es una luz, Dios está a su lado. Está como poderoso gigante defendiéndole, porque Dios es con nosotros. Dios es por nosotros, como fue con Daniel. Aunque todo el infierno quiera destruirte, pero si tú eres un verdadero hijo de Dios, un corazón arrepentido, un corazón entregado a la palabra de Dios, obediente, íntegro, hermano, obediente a la palabra de Dios, que en ti no se halle falta alguna, ningún vicio. Dios, aunque te lleven al foso de los leones, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero si tú estás en la luz, si el Espíritu de Cristo está en ti, tú serás diferente y seguirás adelante como hijo de Dios, lleno de esa valentía, de esa consagración a Dios. Y aunque el enemigo quiera destruirte, Daniel igual abría las ventanas de su aposento y en dirección a Israel él seguía orando y dando gracias, porque él sabía que tenía que seguir adelante con su Dios, agradeciéndole, orando, buscando a Dios de mañana, de día, de tarde, de noche. Él siguió adelante porque sabía que Dios estaba con él, porque él sabía en su interior que en él no había falta alguna, ningún vicio, como nos narra la palabra. Y por eso que los leones no pudieron contra él, porque Dios defiende a aquellos que son verdaderos hijos de Dios, que en ellos no hay maldad, que en ellos no hay injusticia, que en ellos no hay ninguna tiniebla, sino que se guardan y se cuidan para su Dios. En ellos, hermanos, ellos siempre serán guardados por la mano de Dios. Si tú, hermanos, te consagras a Dios como un verdadero hijo de Dios, donde quiera que vayas, aunque los que están alrededor tuyo quieran destruirte o dañarte, no podrán, porque Dios defiende a sus hijos, a sus siervos, que son fieles, porque Daniel era fiel. Hermano, Dios nos ha llamado a estos caminos y nos ha entregado un trabajo. A cada uno de nosotros nos fue entregado un don, un talento. Y donde quiera que tú estés, debes ser fiel, como un mayordomo fiel que administra las cosas de este Dios Altísimo. Así como Daniel era fiel al servicio del Rey, cuánto más nosotros, al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores, debemos ser buenos administradores, porque la palabra de Dios nos dice que se requiere que todo administrador sea hallado fiel. ¿Estás siendo fiel tú, hermano? ¿Estamos siendo fieles nosotros a nuestro Dios? Como hijos del Dios Altísimo, ¿estamos administrando bien lo que Dios nos ha entregado? Tu familia, tus hijos, tu trabajo. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos estamos conduciendo, hermano? Eso es lo que hacía la diferencia de Daniel. Por eso que la palabra dice que él era superior. A ellos se refiere, porque él se distinguía. Hermano, Pablo dice en su palabra, ¿quién nos distingue? ¿Quién te distingue, hermano? Nosotros somos diferentes a aquellos que nos rodean, que no conocen estos caminos de gloria, que no conocen a este Dios Altísimo. Él nos distingue
La luz de Cristo debe brillar en nuestros corazones y debemos ser ejemplo, luz para los demás, como lo era Daniel. Por eso que el rey lo tenía en alta estima. Hermanos, la palabra de Dios nos llama a que debemos nosotros ser íntegros de corazón, diferentes como siervos del Dios Altísimo. Qué maravillosa palabra, hermano, qué maravilloso ejemplo de aquí de Daniel. Seamos pues nosotros fieles administradores de lo que Dios nos ha entregado. Y tú donde estés, donde te encuentres, en la condición que estés, debemos seguir adelante, no defraudar a nuestro Dios, porque Él defiende a aquellos que son fieles administradores, fieles hijos de Dios, como defendió a Daniel en el foso de los leones. Hermanos, debemos nosotros marcar la diferencia, porque el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros es su Espíritu Santo. Y no se refiere a que debemos ser hombres o mujeres con un puesto alto o ser un gran ingeniero o un gran científico, no. Debemos ser superior como personas, como hijos de Dios. A eso se refiere, porque en nosotros está el Espíritu Santo de Dios y debemos ser superior en aquello, como seres humanos, como hijos de Dios. Debe existir esa diferencia y los demás se darán cuenta. Y Dios te va a honrar, Dios te va a cuidar, Dios te va a poner en lugares de honra, por cuanto tú eres fiel, íntegro a la palabra de Dios. Dios cuidará de aquel que es obediente y es diferente y no se contamina con aquellos que le rodean. Hermanos, no seamos vencidos por el mal, sino vencemos el mal con el bien. Seamos imitadores de lo bueno, seamos luz del mundo. Hermanos, bendiciones para todos ustedes. Y doy gracias a Dios por esta maravillosa palabra que nos ha dado y que haga vida en nuestros corazones. Dios nos ayude y su Espíritu Santo, hermanos, pueda ayudarnos para que seamos superiores y diferentes a los demás como hijos de Dios y seamos una luz que alumbra un lugar oscuro, porque en este mundo, hermano, hay tanta tiniebla, hay tanta oscuridad, y Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos una luz en un lugar oscuro, como lo era Daniel, en medio de esa maldad, de esos hombres, de esa tiniebla. Nosotros debemos ser diferentes y alumbrar en medio de esta oscuridad que hay en el mundo. Y Dios va a ser con nosotros. Y Dios nos va a defender. Dios nos va a proteger. Porque seremos hijos amados, obedientes. Porque Daniel era obediente a su Dios. Y él, como persona, como hijo de Dios, se cuidaba y se guardaba para su Dios. Aunque quisieron destruirlo, pero no hallaron en él ninguna falta, ningún vicio, ninguna tiniebla. Y Dios lo defendió y lo prosperó y lo puso en mayor honra. Y aquellos hombres que quisieron dañarlo, el rey los echó al foso de los leones, a ellos, a su familia, a sus hijos, a sus esposas, y aún no llegaban al fondo y los leones los destrozaron. Porque todo aquello que hacen lo malo, el que a espada mata, a espada será muerto. Pero nosotros, Dios nos ha llamado para ser diferentes. Ama
a tu enemigo, ámalo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Eso es la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no conoce a este Dios altísimo. Eso es ser superior, porque nuestro Señor Jesucristo, Él manifestó lo que su Padre era. Cristo siempre fue lleno de amor y nunca pagó con maldad, sino que aunque a Él le deseaban el mal, Él bendecía. Aunque lo maldecían, Él bendecía. Eso es ser superior, hermano. Porque un hijo de Dios es superior a aquellos que están en tinieblas. Somos luz, somos diferentes. Y esa luz debe brillar en nosotros. Y Dios nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a cuidar y proteger de todo lo que quieran dañarnos, como lo hizo con Daniel. Y los leones no lo tocaron. Y Satanás no podrá tocarte, porque Dios está a tu lado, porque tú eres su hijo amado, en el cual Dios se complace. Si Dios quiere que se complazca de ti, hermano, cuídate para tu Dios, guarda tu corazón y no te contamines con aquellos que te rodean y te desean el mal. No caigas en aquello, porque sobre toda cosa guardada, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón, como lo hizo Daniel. Guardó su corazón. Hermano, Dios te bendiga. Y para este Dios sea honra y gloria, y Él de nosotros siga teniendo misericordia. Bendiciones para todos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.